Hola amigos, y vamos con este nuevo proyecto, en este caso un corazón en su estuche que va a ser la misma piedra. Como pueden ver, mi diseño no solo está por el frente, sino que da la vuelta a la piedra. Dejo entonces libre de pintura la mayor parte de la piedra y voy a trabajar sobre mi diseño que ya está en blanco. Y bueno, entonces con un lápiz 2H, un lápiz un poco más duro de lo normal, voy a hacer el diseño o trazar lo que es el dibujo del mecanismo de cierre de esta cremallera. No sé cómo le dicen en tu país, en algunas partes le dicen cremallera, en otros cierre relámpago, y aquí en Argentina es simplemente cierre. Entonces lo que voy haciendo es dibujar los detalles del pestillo. También voy a trazar una línea delimitando el área en donde van a ir ubicados cada uno de esas pequeñas piecitas o ganchos que forman parte del mecanismo de cierre. Una vez hecho esto, entonces voy a proceder a pintar el área esa que asomaría a través del envoltorio de piedra de lo que es el corazón. Entonces voy a utilizar un color vermellón, puede ser rojo cadmio, rojo fuego, rojo primario, no es tan importante. De todos modos después vamos a tener que aplicar sombras, luces, así que no se preocupen mucho por qué rojo usar. Y vamos entonces con el color. Discúlpeme la voz, estoy con la voz un poco áspera hoy. Y bueno, era o grabar así o no grabar. Y bueno, decidí hacerlo de todos modos, así que espero que me entiendan bien. Lo que sigue a continuación es dar un poco de sombra. Es lógico que se va a producir sombra en las zonas cercanas a lo que sería esta bolsa o contenedor. Entonces voy a ir aplicando teniendo en cuenta que la luz va a provenir desde la derecha y levemente desde arriba. Entonces esto va a producir obviamente sombras en los lugares correspondientes. Como ya lo he dicho en otros videos, siempre la sombra se produce en la dirección opuesta a la dirección de la luz. Noten que voy a reforzar la sombra que produce el sector derecho, digamos, de esta bolsa, porque es precisamente la parte del contenedor de piedra que se contrapone a la dirección de la luz. Y precisamente teniendo en cuenta esta dirección de la luz que les decía, también se va a producir una zona de más claridad en lo que sería el corazón en sí, y las sombras se van a proyectar hacia el lado izquierdo. Entonces en toda esa zona también después va a haber una sombra proyectada más marcada. Vamos entonces a representar esa zona de más luminosidad y voy a utilizar un poco de matiz naranja. Ustedes noten que lo aplico y después lo difumino bien. Y ahora mientras dejo secar esa zona para después trabajarla un poco más, lo que voy a hacer es aprovechar a ir dando una base de color amarillo, porque vamos a tener que lograr un color metálico, un color bronce. Entonces voy a aplicar una base de amarillo oro. Con el acrílico, como siempre en estado tinta, no lo voy a utilizar 100% puro, porque si no taparía el diseño que tengo dibujado debajo. Entonces vamos a distribuir el amarillo a lo largo de toda esa zona que va a corresponderse con los ganchos, el cierre y también con el pestillo. Y bien, así ya tendremos lo que es la base principal para nuestro trabajo. Y lo que voy a hacer a continuación, aprovechando que el acrílico ya secó, voy a aplicar más luz, en este caso utilizando directamente un poco de blanco. Siempre bien difuminado hacia las orillas, que se funda con el resto del color, que no queden marcas abruptas. Entonces ahora aplico una veladura color naranja
Y lo que consigo con esto es que la luz que atraviesa la veladura rebota o se refleja en el blanco y sale arrastrando ese color naranja, pero bien luminoso. Bien, lo que hacemos ahora, y teniendo en cuenta la dirección de la luz, es empezar a trabajar sobre los pequeños detalles del cierre. Entonces vamos a ir aplicando sombras, luces, para ir logrando los volúmenes que queremos. Es decir, dibujar con sombras y luces, no con trazos rígidos. Vamos a ello entonces, y recuerden que les dije que queremos lograr un color metálico, color bronce, si es posible un poco envejecido. Entonces voy a empezar a trabajar con siena tostado. Voy a ir aplicando, delimitando las zonas que ya tenía dibujadas, esfumando, o sea, tengan cuidado de no sobrecargar mucho con el acrílico porque no queremos que nos quede una cosa demasiado oscura, sino más bien es ir dándole las sombras correspondientes del lado izquierdo con este tono, pero siempre cuidando, como les digo, el detalle de que no se nos haga una pintura dura, que nos tape todo el diseño. Entonces tenemos que ir diluyendo, quitando a veces un poco de pigmento para lograr el resultado que queremos. No se asusten que en esta etapa puede parecer el resultado un poco caótico, pero no se preocupen porque ya los vamos a ir depurando de a poco. Bien, normalmente todo lo que son sombras proyectadas se pintan al último, pero en este caso voy a aprovechar a pintarlas ahora, o por lo menos parte de ellas, porque me van a ayudar a obtener mejor contraste y voy a poder trabajar mejor sobre este diseño, sobre la parte de metal. Entonces, sobre el lado izquierdo voy a ir representando esa sombra proyectada. Y fíjense cómo me va a ayudar para ir recortando el límite entre la piedra y el diseño. Para representar esta sombra proyectada, lo que estoy utilizando es una mezcla de negro con azul ultramar. Eso va a depender mucho de qué tan oscura sea la piedra que estén utilizando. Pueden utilizar negro solo también si lo prefieren. Y amigos, si notan una diferencia en el audio, es porque tuve que cambiar de micrófono. Hoy viene complicado el día, sepan disculpar. Habrán notado que estoy utilizando también esta misma mezcla
para ir definiendo algunas sombras, algunos contornos en el diseño en sí del pestillo y en general donde necesite reforzar sombras. Ahora, siempre teniendo en cuenta la dirección de la luz, vamos a trabajar un poco poniendo algunos brillos en las esquinas, en los filos o bordes del diseño, en donde la luz está incidiendo con más fuerza. Y como ustedes ya saben, siempre que aplicamos blanco, después encima una veladura delgada con acrílico diluido, porque si no, el blanco solo agrisa. Bueno, y ahora nos falta algo muy importante para completar nuestro cierre o cremallera. Tenemos que agregarle cada uno de esos ganchitos, esas piecitas que forman el cierre. Entonces yo lo que voy a hacer es con el lápiz ir marcando a distancias equidistantes una de otra cada uno de estos ganchitos. Vamos a acelerar un poquito el video para terminar más rápido esto porque es repetitivo y así ganamos un poco de tiempo. Bueno amigos, lo que viene ahora es un trabajito de paciencia. Lo que vamos a hacer con acrílico blanco es agregarle una pequeña extensión a cada una de esas piecitas de la cremallera. Y ustedes se estarán preguntando, y con toda razón, ¿por qué no lo hicimos de un principio? Bueno, la razón es simple. Nosotros ya tenemos pintada la sombra del corazón, la sombra que pintamos anteriormente. Si tuviéramos que pintar esa sombra rodeando estas piecitas una por una sería mucho más complicado. En cambio, de esta manera es más sencillo porque la sombra ya está pintada. Aquí he acelerado un poco el proceso porque también es un trabajo repetitivo, pero aquí ya está listo. Entonces lo que vamos a hacer ahora, como hacemos siempre, vamos a agregar una veladura también color amarillo oro. Y la otra pregunta que se pueden estar haciendo es ¿por qué no pintamos directamente con amarillo? Bueno, muy simple. El amarillo se iba a perder sobre el rojo, porque el rojo es más fuerte y predomina. En cambio, haciéndole una pintura base blanca, nos aseguramos que tenga la luz suficiente para superar al rojo. Concluido este paso, lo que vamos a hacer a continuación es empezar a dar un poquito de tonalidad rojiza en el lado izquierdo de la cremallera, que es el lado que está en sombras. Vamos a tratar de lograr un metal más oscuro en el lado izquierdo, teniendo en cuenta la dirección de la luz, y vamos a dejar el lado derecho con más luminosidad.
Bueno, lo que toca ahora es pintar las divisiones entre cada una de esas piecitas metálicas, por lo que voy a utilizar de nuevo un poco de siena tostada y con un liner de punta fina vamos a ir haciendo este trabajito de paciencia para darle individualidad a cada una de esas piecitas que constituyen la cremallera. Muy bien, y ahora si queremos aumentar la cuota de realismo, lo que tenemos que hacer es agregar la luz correspondiente a cada una de esas piecitas, teniendo en cuenta el ángulo de incidencia de luz con acrílico puro y un liner de punta fina. Vamos a hacer este trabajito también de paciencia, de colocar un brillo precisamente del lado donde va a estar incidiendo con más fuerza la luz. Una vez aplicados los puntos de luz, hacemos lo que hacemos siempre, aplicar una veladura acrílico bien diluido en estado tinta para cubrir esos puntos blancos pero conservando la luz. Nos restaría ahora agregar un poco de sombra para lograr un poco de volumen en esta piedra corazón. Entonces vamos a aplicar con negro diluido y bien esfumado. Vamos a crear unas sombras orientadas lógicamente hacia el lado izquierdo, es decir, al lado opuesto a la dirección de la luz. Y aquí voy a completar la sombra proyectada por el lado izquierdo de la cremallera. Aclaro por si acaso que este trabajo no va a estar a la venta porque es un obsequio para mi esposa. Si este video te ha gustado, no te olvides suscribirte, dejar tu comentario y nos vemos en el próximo video. Chau chau.